Las dos guerreras solo se veían fijamente, sin hacer ni un solo movimiento, y de la nada ya se habían puesto frente a frente, la cuales se dieron un salvaje golpe, que la zona de combate tembló por las grandes magnitudes de sus golpes. Donde los veloces rayos se empezaron a ver cómo se iban impactando unas fuertes cantidades de golpes, parecía que sus golpes no tendrían un fin como tal. Ambas tenían un poder muy grande, pero eso no sería suficiente para ganar la batalla de parte de una, porque el adversario no se estaba con juegos en lo más mínimo, daba unas grandes cantidades de golpes que parecía que su poder era ilimitado como su gran fuerza. Cora estaba intentando seguir el paso de su adversario, pero se le estaba haciendo muy imposible, no estaba siendo capaz de nada, estaba siendo masacrada a golpes, sin poder defenderse en lo más mínimo. Arthur solo poseía una pequeña sonrisa mientras lanzaba fuertes golpes, no estaba con juego, tenía una inmensa fuerza, que los fuertes golpes estaba siendo capaz de darlo en zonas vitales del cuerpo de su adversario. Ella ya sabía de los puntos vulnerables del cuerpo de su madre. Y así como ambas guerreras mantuvieron una larga batalla donde en ningún momento bajaron la intensidad de los golpes, eso era todo lo contrario, parecía que se tenían una gran rabia a pesar de ser una familia. No lo haces nada mal, padre, pero me gustaría saber si ese es todo tu gran poder, porque la verdad me estás decepcionando en lo más mínimo. Pensé que tendría más poder, así como Merlin hablaba maravillas tuyas y por lo que veo ese estaba loco. No eres capaz de darme una digna batalla, diría Arthur, la cual no paraba de dar fuertes golpes. Sí era fuerte, pero parece que el destino quiso volver a sellar mi gran poder cuando llegué a caer a una reina inmortal con un poder sobrepasando todos los entendimientos, pero de un segundo para otro todo eso fue sellado de nuevo, diría Cora, la cual estaba intentando esquivar los fuertes golpes, pero era capaz, pero a veces eso se le volvía imposible. Jajaja, ¿acaso olvidaste la maldición de Avalon? Si un rey quiere volver a tener el poder, será maldecida 1000 veces para que no vuelva a cultivar poder, y tú queriendo ser rey de nuevo, se te hará imposible hasta que el actual rey caiga, o sea yo, y de que me venzas eso será muy imposible, diría Arthur, la cual le dio un salvaje golpe a una gran velocidad. Cora no fue capaz de ver lo que salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, que todo lo que había a su paso fue destruido por completo. Enigma lunar, arde hasta los confines del inframundo, diría Arthur, la cual lanzó la gran técnica a una gran velocidad, que todo a su paso se iba destruyendo por ese inmenso poder. Cora, cuando se ponía de pie, fue demasiado tarde, que recibió el fuerte ataque de lleno, que se generó una inmensa explosión, que todo lo que había a su paso se iba destruyendo hasta no quedar nada en la zona de combate. Arthur veía eso serio, viendo que si había ganado, si había perdido o qué había pasado, porque no sentía nada del poder de Cora. Pensó que había ganado o eso quería como tal, pero no siempre hay que cantar victoria antes de tiempo. Maldición, ese ataque sí que fue impresionante, no fui capaz de ni verlo cuando lo recibí de lleno, solo sentí como mi cuerpo fue casi destruido. Si no es por la protección de Avalon creo que hubiera muerto, diría Cora, la cual salió de la explosión viendo seriamente a su rival. Veo que aún estás viva, eso me impresiona, pero ¿no crees que ya es hora de que luchemos en serio? Que usemos el máximo poder de verdad y dejarnos de juegos, diría Arthur, la cual estaba aburrida de esa batalla. Pues es hora de volverme a ser esa reina oscura que alguna vez le tuviste miedo, es hora de hacerte temblar como en el pasado, diría Cora con una pequeña sonrisa. En eso toda la zona de combate se estaba sintiendo un gran poder, que fuertes rayos no paraban de caer, temblores hacían sacudir la zona de combate, un ki muy oscuro se estaba haciendo presente, que estaba destruyendo todo a su paso, y de un fuerte estallido de ki se comenzó a ver a una nueva guerrera. Mientras dicha poseía una pequeña sonrisa, ella había liberado el 50% de ese máximo poder. Arthur estaba con una pequeña sonrisa, el poder que sentía en la guerrera la estaba poniendo a emocionar, y ella liberó el 50% de verdad, no se estaría con juegos ahora, ya usaría los verdaderos porcentajes de su poder. Padre, eres impresionante, no te quitaré esos méritos, posees un poder descomunal, pero espero eso sea suficiente para luchar a muerte con tu hijo y actual rey de Avalon, diría Arthur, la cual estaba con una pequeña sonrisa. Debo poner orden, mis hijos habéis decepcionado a su padre como tal, ahora sí, como dije una vez, la basura va en su lugar y ahora te tocará ir a ese lugar, diría Cora Alter mientras su mirada era más fría de lo normal. Veo que tienes grandes agallas de decir semejante estupidez, espero seas así y cumplas la batalla como tal, porque no te daré ninguna opción de ganar simple, no, diría Arthur mientras tenía una pequeña sonrisa. Pues espero uses todas tus cartas de inicio a fin, sin dejarme posibilidad de ganar así de simple, supuesto rey. Es hora de poner en orden a mis hijos, diría Cora, la cual se ponía en pose de combate.
Pues espero y estés segura de tus palabras, porque no te quiero hacer comer tus propias palabras, así de simple, diría Arthur mientras tenía una pequeña sonrisa. Ni uno de los dos guerreros diría algo más cuando ya se habían desplazado a una salvaje velocidad que el mismo espacio y el tiempo se destruyó por la salvaje velocidad. En eso las dos guerreras se dieron un salvaje golpe que la zona de combate fue sometida en un gran caos, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Por donde vieras solo se verían pasar a dos destellos, darse unos salvajes golpes. Los dos no se estaban con juegos en lo más mínimo, cada brutal golpe hacía retumbar la zona de combate. Cora estaba teniendo un fuerte intercambio de golpes y puñetazos muy parejo, no se estaba con juegos en lo más mínimo, hacia un fuerte intercambio de golpes muy a la par de su rival. Arthur estaba un poco sorprendido por eso, ya que nunca pensó que su rival sería capaz de darle una gran batalla como la que se estaba llevando a cabo. Así estuvieron por unos largos minutos donde ni una se dio la otra, por más que se viera igual para el ojo humano. Esa batalla comenzaba a tener un pequeño ganador. No lo haces nada mal, hijo, pero lastima que ante tu padre no serás nada más que una simple mosca. No olvides eso, diría Cora, la cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Ja, ¿en serio dices eso por darme unos simples golpes? Te crees la mejor, pero bueno, eso es lo de menos. Al final las guerreras que se creen fuertes y temerarias al final solo son unas simples moscas sin poder, diría Arthur, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Y ellos no paraban de lanzar fuertes golpes, cada golpe una fuerte onda de ki era liberada y una gran presión que se sentía en la zona de combate por ese inmenso poder. Hasta que de una veloz patada una de ellas salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se destruyó. Cora a una gran velocidad llegó y la tomó de la cara y la mandó a estrellarse con unas estrellas. Ella no estaba con juegos, cada rato la estrellaba en paredes y escombros. Arthur se logró zafar de dicho mientras tomó distancia. Mientras veía seriamente a su rival, ella sintió un fuerte dolor en su cuerpo. Despierta de tu largo y eterno sueño, Morgan, diría Cora cuando lanzó el gran ataque a una gran velocidad. El gran poder oscuro iba destruyendo todo a su paso. Un gran caos era liberado hasta que impactó en su objetivo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se destruyó por completo. En esa zona de combate solo se veía una gran destrucción y un gran caos sin cesar. Al final ese ataque no era para nada tranquilo. ¿Aún sigues viva? ¿Ya has muerto? Habla o dime algo, por lo menos. ¿No ves que esperar me aburre?, diría Cora mientras veía dónde era el gran caos. Ese ataque sí que fue impresionante, no te voy a mentir, pero lastima que al final no eres tan fuerte, eres un 50% débil, pero bueno, eso pasa, al enamorarte pierdes todo el gran poder que en el pasado tenías, diría Arthur. Sería aún sigo siendo la misma del pasado. Que tú no quieras ver mi grandeza y te sigas viendo estancada en el pasado es tu problema, porque en esta era soy la más fuerte, aunque no creas, diría Cora, la cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Si lo que digas, al final solo veo a una niña mimada que no consiguió superar sus límites del pasado y sigue estancada en ese mismo poder, diría Arthur, la cual se ponía en pose de combate. ¿En serio has dicho semejante estupidez? Bueno, pues es hora de enseñarle quién manda en verdad, diría Cora, la cual se ponía en pose de combate. En eso los dos guerreros no dirían nada y en unos microsegundos ya se habían desplazado a unas grandes velocidades que el mismo espacio, el tiempo, fue detenido por ese gran poder. Comenzando un fuerte e intento intercambio de golpes, pero ahora las dos estaban más enojadas una con la otra. Parecía que la batalla que estaban teniendo iba a destruir todo por la intensidad de sus golpes. Cora no se estaba con juegos en lo más mínimo, lanzaba y respondía a los intensos golpes como si no hubiera un mañana. Arthur esta vez estaba tomando la delantera en cada golpe, parecía que ella ya le había tomado el ritmo a la batalla, ya no se dejaba ser impactada hasta que le dio varios salvajes golpes a grandes velocidades. Ella no estaba jugando. Cora salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que más de 100 kilómetros a su paso fueron destruidos por el salvaje impacto. Rojo, diría Arthur cuando lanzó un gran ataque que todo a su paso estaba siendo destruido por ese brutal ataque hasta que impactó con su objetivo, que se generó una gran explosión aún. Todo en ese lugar solo se veía destrucción por donde voltearas a ver. Parecía que no había algún final, pero no siempre se debe cantar victoria antes de tiempo, porque no sabes qué podría pasar en segundos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Acaso ese simple ataque ha acabado con el gran ego que tenías? Ya estás muerta, diría Arthur, viendo la destrucción que se había generado.
Lo mismo le pregunto al individuo que estaba ahí, de seguro habrá muerto el pobre por recibir semejante ataque. Anda a ver si está muerto, diría Cora a la par de la guerrera. Claro, iré a ver, espera, diría Arthur cuando tomó distancia de la guerrera ya que no vio cuando se movió. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la sorpresa? Porque esa carita no es nada más que de una gran sorpresa, diría Cora viendo eso. No me estás subestimando, mejor guarda silencio antes que te termine acabando, diría Arthur, la cual logró esquivar un veloz golpe que iba a donde ella, pero el siguiente, si no fue nada capaz de ni verlo, que lo recibió de lleno, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Ya no tienes ese gran ego que tenías antes? ¿Acaso he sido demasiado fuerte para la supuesta reina, como te haces llamar?, diría Cora, la cual veía eso con una pequeña sonrisa. Es mejor que guardes silencio antes de que te termine matando, porque me estás haciendo enojar y mucho, diría Arthur, la cual salía de la explosión con una mirada fría. Jajaja, si no estás siendo capaz de ver uno de mis golpes y ya crees que podrás vencerme, ¿acaso eso es un chiste? Dime la verdad, sí, diría Cora, la cual estaba seria ante la situación que se había dicho su adversario. ¿Acaso me has visto liberar mi máximo poder? No, verdad, así que no cantes victoria sin antes conocer mi verdadera fuerza, diría Arthur, la cual se ponía en pose de combate mientras poseía una pequeña sonrisa. Bueno, ella posee un buen punto, aún no he visto su máximo poder, eso puede significar que puede luchar aún más y a muerte, y eso no será nada, pero es que nada bueno, diría Cora en sus pensamientos, mientras se ponía en pose de combate, ya que sabía que ahora iría a liberar una gran batalla. Las dos se veía fijamente y de un solo movimiento ya se habían desplazado a una gran velocidad, que donde habían pasado solo generaron un gran caos, hasta colisionar brutalmente sus puños, que toda la zona de combate fue sometida en caos. De la cual dos veloces rayos se comenzaron a ver cómo se iban desplazando a unas grandes velocidades, dándose unos fuertes golpes que cada uno poseía un gran poder, y ni hablar de la fuerza que todo a su paso lo estaban destruyendo por la intensidad de sus golpes. Esa batalla parecía que no iba a tener algún fin. Cora estaba moviéndose a unas grandes velocidades, mientras respondía a los intensos golpes. Ella no se estaba con juegos en lo más mínimo, ella quería ganar a toda costa, sabía que un mal movimiento la podría pasar mal, pero era también consciente que la batalla se le complica cada segundo que pasara. Arthur estaba como si nada, ella ya había comenzado a tener una clara ventaja en la batalla, lentamente está siendo superior, no se estaba con juegos en nada, ya que sabía que si metía mal la patada, por así decirlo, quedaría abajo. Así como las dos guerreras mantuvieron una larga batalla donde ni una bajaba la guardia, fuertes ondas de ki eran liberadas por sus intensos golpes, la mayoría de espectadores estaba más que impresionados por la salvaje batalla que se estaba llevando a cabo, ya que nunca habían visto algo tan impresionante como dos reyes pelear por sí trono. En eso se vio un veloz rayo salir del planeta principal hasta colisionar brutalmente con una luna, que la destruyó por completo por el salvaje golpe. En eso llegó Arthur viendo la gran destrucción que se había liberado por ese salvaje impacto. Veo que me pase con la fuerza que use, ¿no crees?, diría Arthur viendo dónde estaba Cora. ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso he sido tan débil que no fui capaz de ver unos simples golpes? La verdad, estoy cayendo bajo por ella, no sabía que las batallas las perdería así, diría Cora, la cual no entendía por qué estaba pasando eso. Ahora que te quedas callada, hablaría algo antes de te llegue y te termine exterminando, diría Arthur viendo a la guerrera. Si no fuera porque mi cuerpo no está acostumbrado a este poder, créeme, te ganaría. Bueno, si estoy acostumbrada a este poder, pero estos años que no lo use me volvieron débil, pero claro, no es excusa para bajarte de esa nube que estás, diría Cora, la cual se ponía cara a cara de su rival. Tienes un gran valor de hacer eso, la verdad otros rivales no estarán ni de pie viéndome a la cara, y más con esa garra que le posees, diría Arthur, la cual tomó distancia de su rival. ¿Crees que yo le voy a tener miedo a la muerte? Eso nunca pasará, me pondré de pie todas las veces que sean necesarias, nunca bajaré mi mirada y menos antes alguien como lo eres tú, diría Cora, la cual estaba seria. Arthur de un segundo liberó el 65% de su poder, ya que no estaría con más estupidez, y esta vez ella liberaría el 65% real, nada de estar guardando ese poder. Cora se quedó impresionada por eso, que no sabía qué hacer, su cara lo decía todo, pero ella no se daría por vencida así de fácil, iba a seguir, nunca se iba a rendir, eso lo tenía claro ella, ya que cada batalla se hace hasta ganar. Las dos solo se veía con una sonrisa, ni una se movía, la tensión en ese sector del espacio era impresionante y de un solo movimiento se habían desplazado a grandes velocidades hasta colisionar salvajemente sus golpes.
En eso se generó una fuerte onda de ki que todo a su paso se destruyó por la intensidad de los golpes, de la cual un fuerte intercambio de golpes se comenzó a ver por ese gran espacio donde esta vez se veía claramente un ganador segundo tras segundo. Fuertes ondas de ki se veían que eran liberadas segundo tras segundo por la intensa batalla que se estaba llevando a cabo. Cora estaba intentando mantener el ritmo a la batalla, pero se le estaba complicando segundo tras segundo. Por más que quiera seguir el ritmo, se le hacía imposible. Su rival había usado más poder. Arthur solo estaba con una pequeña sonrisa en cada fuerte golpe que ella daba, y lo daba en muchos puntos claves del cuerpo de su adversario. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Acaso mis golpes están siendo muy fuertes para alguien de tu nivel?, diría Arthur, la cual no paraba la intensidad de sus golpes. Jajaja, no te creas, solo estoy dejando que tomes la delantera y te sientas la ganadora por unos segundos, para ver hasta dónde es capaz de llegar el ser humano, creyéndose los mejores, diría Cora, la cual sabía que eso era más falso. Veo que para hacer mentiras eres muy buena, pero espero así como eres de buena para mentir seas buena para luchar así de simple, porque no te quiero vencer, ya que sería muy fácil la batalla, diría Arthur, la cual estaba dando unos salvajes golpes. Bueno, pues cree lo que quieras creer, al final no sabes ni lo que hablas, diría Cora, la cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Ella no se estaba con juegos, o eso quería, porque los brutales golpes no era capaz de ni verlos. Así como las dos guerreras mantuvieron una larga batalla donde ni una se veía con ventaja, buenos, y una tenía la ventaja más clara que el rival. Cada fuerte golpe hacía retumbar la zona de combate. Cora estaba siendo impactada por más golpes, no era capaz de defenderse en lo más mínimo. Segundo tras segundo cada golpe lo sentía y fuerte en su cuerpo. Arthur estaba como si nada en cada golpe, ella solo poseía una sonrisa de oreja a oreja, estaba como si nada, pero eso no sería suficiente ante los brutales golpes. Así tuvieron unas grandes batallas de unos largos minutos para ellas, hasta que una salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión por dicho impacto en los escombros. Las dos salían de esas explosiones mientras en sus manos estaban cargando grandes ataques, una esfera de color carmesí y la otra una esfera de color oscuro como el mismo espacio. Fue lo que dirían ambas guerreras cuando lanzaron esos grandes ataques, que la zona de combate, bueno, el espacio donde estaban luchando, se veía un gran caos. Los ataques al impactar entre sí se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el grandes poderes, hasta que de una inmensa explosión, más de 5 kilómetros a su paso fueron destruidos por completo sin dejar nada a su paso. Ambas se estaban viendo fijamente, las dos sabían que estaban haciendo una batalla muy destructiva donde solo una sería la ganadora, y estaba quedando más claro quién sería la ganadora segundo tras segundo. Cora se veía agotada debido que el poder oscuro gasta grandes cantidades de poder, pero ella no se iba a rendir así de rápido, era consciente de luchar hasta que su cuerpo no responda más. Arthur sabía que su adversario estaba llegando a sus límites, pero ni una de las dos bajaría su mirada rápidamente. He sentido el ki de Son Goku cerca. ¿Acaso él está aquí para ayudarme, o está aquí para burlarse que sin él no he logrado ser la guerrera que era cuando él me apoyó en todo? Se diría Cora en sus pensamientos, ya que sintió ese ki por unos segundos, pero de ahí no lo sintió más. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tan callada? ¿Acaso mis golpes fueron demasiado fuertes, por eso te quedas así de callada? ¿O qué ocurre? Diría Arthur, la cual poseía una pequeña sonrisa viendo a la guerrera. Si lo que digas al final eres buena para hablar, pero para luchar eres pero es que muy mala, la verdad, diría Cora, la cual le dio un salvaje golpe a una gran velocidad. Arthur, por estar distraída, no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión por dicho impacto. Cora solo veía eso sería, ya que sabía que la batalla estaba siendo muy complicada y tenía claro que de ganar paso de un 50% a un 0% cuando comenzó a sentir cansancio en su cuerpo, pero ella no se iba a rendir rápido, ella no se bajaría de ese telón fácil. Me impresionas, Cora, a pesar de estar cansada, es capaz de seguir luchando cuerpo a cuerpo, pero en la próxima liberación de poder caerá sin poder moverse, más así de simple. Ella, por más que quiera mantenerse de pie, no podrá por mucho tiempo, diría Goku serio. Ella ha llevado mucho al límite ese poder al ni entrenarlo, porque si lo hubiera entrenado no estaría con esa fatiga en sus meridianos, ni hablar de sus músculos, cada uno está siendo desgarrado por ese gran poder. Ella caerá y caerá muy bajo si libera el 100% de su poder, diría Degamoto. Sí, pero por el momento no entraremos en la batalla, ya he destruido muchas veces el tiempo, no quiero hacerlo más veces suficiente con esas, así que tocar a ver hasta que ella caiga, pero ya lo hará, diría Goku serio. No me digas que ahora le tienes miedo a los guerreros del tiempo, ¿es en serio que piensas eso? ¿Miedo?
Ahora un guerrero del infinito en serio acabo de escuchar eso diría Nagamoto serio ante lo dicho por su compañero. No es miedo sino que tengo que recuperar esa bendita piedra del poder. ¿Acaso se te olvida que en malas manos dicha es tan poderosa que es capaz de destruir reinos enteros sin sudar ni una sola gota de poder diría Goku serio? Bueno, eso tienes un punto, pero dime, ¿crees que habrá alguien capaz de luchar y encontrar el punto máximo de esa piedra? No, ¿verdad? Nadie es capaz de liberar el 100% de su máximo poder, solo tú y yo, aunque no al 100% ya que el verdadero poder no haría polvo, por eso se usa por porcentajes nada más, y lo sabes bien, eso diría Nagamoto serio. Sí, podría ser así, pero recuerda que habrá alguien que será capaz de dominar el poder de la piedra y cuando llegue a sus manos estaremos en serios problemas, porque solo dicha es capaz de generar grandes caos y lo sabes diría Goku. Sí lo sé, pero bueno, esperemos que eso nunca pase mientras esperamos y tu Amanda sepa luchar y ganar batallas, porque si no es así ya valió la batalla diría Nagamoto con una mirada seria. Por eso. Bueno, como dices, debemos esperar y que nunca pase eso diría Goku serio mientras vio la batalla que se estaba llevando a cabo. En la batalla las dos guerreras estaban luchando a muerte, ni una se rendía en lo más mínimo, las dos poseía grandes poderes para rendirse así de fácil, una sabía que su reino estaba en juego y la otra sabía que si perdía perdería todo hasta su reino, por eso dicha no estaba dejándose ganar fácilmente. Así las dos mantuvieron un fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades, sin dejar ver una sola ganadora. Las dos sabían que la batalla sería muy crucial si se dejaban. Cora estaba intentando mantener el ritmo a la batalla, pero cada segundo que pasaba eso se le estaba complicando. Por más que ella busque opciones de seguir el paso, no se le estaba haciendo posible, que era masacrada a golpes ahora. Arthur ya solo poseía una sonrisa ya que su rival había dejado de ser tan fuerte y hacer ahora su saco de boxeo, eso le estaba gustando, pero nunca hay que celebrar victoria antes de tiempo, porque no sabes cómo puedes terminar. ¿Qué pasa, padre? ¿Acaso unos simples golpes se te están complicando la batalla? ¿Acaso no eres capaz de luchar en serio conmigo ahora? Dime la verdad, así te acabó con unos simples golpes diría Arthur, la cual estaba lanzando unas fuertes cantidades de golpes sin contenerse en lo más mínimo. Pues hazlo, quiero ver qué tan fuerte te haces llamar, pero bueno, al final solo eres simples palabras como la mayoría de guerreros que hablan y no actúan nada bien diría Cora, la cual estaba lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Bueno, si eso buscas ahora mismo, lo haré para ver cómo te va en la batalla diría Arthur, la cual dejó de hablar y aumentó la velocidad y fuerza de sus puños, ella no se iba a quedar con nada ahora. Cora comenzó a sentir un fuerte dolor en su cuerpo, cada fuerte golpe que estaba recibiendo le hacía un fuerte daño, no era capaz de ni verlos, segundo tras segundo sentía como su cuerpo era perforado por esos puños. Arthur estaba haciendo lo que había dicho, luchar sin contenerse en lo más mínimo, ella sabía que ya había ganador, Cora no era capaz de ni defenderse de los golpes. Así pasó hasta que una de las dos salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. ¿Qué es lo que pasó, padre? ¿Ahora no quieres que siga luchando? ¿De verdad que te daño tu delicada piel? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no haces nada? Diría Arthur, la cual se reía de la situación que estaba pasando la guerrera. Maldición, porque abrí mi boca ahora, de verdad la estoy pasando mal con cada golpe que me está dando, sintió como desgarra mi piel, diría Cora en sus pensamientos, ya que veía el caos que se le había generado internamente. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué tan callada? ¿Acaso te comió la lengua el ratón o te golpeé tan fuerte que has olvidado hasta hablar? Diría Arthur viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa, pero no debía cantar antes de tiempo. Cora no diría nada y cada segundo que estaba pasando su ki estaba en aumento segundo tras segundo hasta liberar de golpe el 100% de su poder, pero sabía que ese poder no iba a durar nada, su cuerpo no sería capaz de soportar más que unos simples minutos esperando ser capaz de luchar así. Arthur no diría nada, se había quedado callada ante esa situación, pero le dio igual y se ponía en pose de combate esperando el movimiento de su adversario. En eso las dos se movieron a una gran velocidad que a su paso todo fue destruido hasta colisionar brutalmente con el suelo, que toda la zona de combate fue sometida en un gran caos. Donde unos veloces rayos se comenzaron a ver cómo se iban dando unos salvajes golpes que cada puñetazo era impresionante, por donde vieras solo se vería a dos veloces destellos darse unos salvajes golpes, cada uno hacía sacudir el espacio mismo ya que habían destruido dos planetas, pero su intensa batalla. Dos rayos eran los únicos que se veían y fuertes ondas de ki que eran liberadas segundo tras segundo. La batalla parecía que no tiene fin alguno, las dos se movían a grandes velocidades, pero lentamente una estaba comenzando a tener ventaja sobre su adversario.
Korra solo estaba sintiendo un fuerte dolor en su cuerpo. Por más que le gustara ser fuerte, no estaba siendo capaz de nada. Cada segundo que pasaba su cuerpo era masacrado a golpes. Intentaba moverse bien, pero se le hacía imposible. Al final el poder de su rival era más, y su cuerpo estaba muy dañado para seguirle el paso a su rival. Arthur estaba como si nada. Cada golpe que estaba lanzando poseía grandes poderes. Ella no se contenía en lo más mínimo. Cada golpe que lanzaba generaba un fuerte daño a su adversario, hasta que le dio un salvaje golpe a su adversario, viendo el veloz destello impactar en un planeta que se generó una inmensa explosión. Padre, tu muerte ha llegado. No has sido capaz de luchar mano a mano con tu hijo. Es hora de caer. Tu poder ya cayó. Ahora es tu turno, diría Arthur mientras veía a su padre. No, aún puedo, no me he rendido, diría Korra, la cual intentó moverse, pero volvió a su poder sagrado, sintiendo un fuerte dolor sin poder moverse. ¿Cuáles son tus últimas palabras?, diría Arthur, la cual tenía una espada lista para atacar mientras la cargaba de poder. Si un buen rey gobierna bajo un buen mandato, no te dejes caer fácilmente. Sé el mejor rey que pueda existir, diría Korra, la cual solo tenía una sonrisa. Ella ya se había rendido, su cuerpo estaba muerto ya. Fue un gusto pelear a tu lado, padre, pero un rey debe caer y otro debe levantarse. Así es la vida de todos reyes, no podemos hacer nada. Fuiste un gran rival, pero todo llega a su fin y tu final es aquí hoy ante tu hijo, diría Arthur, la cual su espada ya se había cargado de un buen nivel de poder. Pues no esperes mucho, actúa ya y no te guardes nada en lo más mínimo. Quiero ver a mi amado Son Goku, ya me cansé de la vida mortal, diría Korra, la cual cerró sus ojos para esperar el final de su vida y esperando su recuento con su amado. Arthur no diría nada y lanzó el fuerte corte a una gran velocidad que todo a su paso en segundos se detuvo por la gran velocidad que había usado hasta tener su espada cerca del cuello de su adversario, y de golpe todo cambió. El planeta se convirtió en caos por todos lados y un poder oscuro que hacía retumbar la zona de combate y unos shinigamis de la muerte que se hacían presente. Las dos guerreras estaban paralizadas por lo que estaba pasando. Las dos sentían miedo ahora por ese aura de ki y no sabían con certitud quién era. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Quién será el guerrero que aparece? ¿Será un aliado o un rival? Todo puede pasar ahora.